Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy voy a comentar un video del canal La Puya, que es un video que se encarga de hacer análisis coyuntural colombiano, muy bueno, se lo recomiendo, y que el día 11 de febrero hablaron sobre la educación virtual en Colombia. Me pareció muy interesante su reflexión y hoy quiero compartirla con ustedes. Vamos a iniciar. Todos los estudiantes y profesores se hizo realidad. Capar clase. Pero ni siquiera capar clase del todo, porque ahora se hacen por Zoom, Skype, Meet. Bueno, aquí ella habla de que el sueño de todos se hizo realidad con la educación virtual, que es capar clase. ¿Qué significa capar clase? Es no ir a clase. Entonces, que a través de las nuevas tecnologías, tanto profesores como estudiantes tienen la oportunidad de no estar en todas las clases. Entonces vamos a ver cómo lo explica. Aún así, la realidad es que en este país una gran parte de los estudiantes no se pueden conectar, porque la tal virtualidad en la educación es una gran mentira. Bueno, aquí es muy importante lo que ella está diciendo, porque como ya lo comentaba en otro video que colgué, la cobertura de la virtualidad, lo que es la cobertura del internet a todos los colombianos, es deficiente. Eso es una realidad tangible en nuestro país que a través de la pandemia pues se hizo evidente, pero esto ya venía hace más o menos unos 15, 17 años que comenzó todo el montaje tecnológico para la cobertura nacional, que nació con muchas deficiencias, y al día de hoy con la pandemia pues el resultado es que en estos 15 años no se ha hecho un avance tanto tecnológico como de políticas para cubrir pues a todos, ¿no? A todos los colombianos con este servicio, que al día de hoy es un servicio de primera necesidad. Entonces en ese punto pues estamos totalmente de acuerdo. Vea, la discusión por reabrir los colegios es un desastre. Tanto profesores como estudiantes, como papás, como sindicatos tienen miedo y hay muchos argumentos encontrados, pero en realidad no tiene por qué ser tan enredado. Aquí les vamos a contar 6 razones por las que es necesario volver sí o sí a los salones de clase. Bueno, vamos a escuchar las 6 razones. La virtualidad nos vende la idea de que los estudiantes están en pijamas, desde las cobijas, conectados desde su iPad retro, viendo la clase. ¿Y qué pasa? En mi imagen, al lado de los 3 puntos, Sebastián. Bueno, ese fue un caso muy conocido, donde en una clase de un profesor, algunos estudiantes no estaban conectados y otros sí, y hay un estudiante que estaba desde su cama. Aparte de lo anecdótico, es evidente que para iniciar en el mundo de la virtualidad, en el ámbito de la educación, pues hay que tener unas condiciones mínimas, tanto físicas, tecnológicas y también de condición personal para acceder a la educación, y también pues a otros ámbitos desde la virtualidad, y uno de ellos es estar preparados, y en esa preparación pues evidentemente como este estudiante, si estamos en la cama o si estamos en la cocina o si estamos atendiendo una visita o atendiendo al hijo, pues se nos hace muy difícil. Entonces aquí, más allá de la anécdota, pues sí nos está mostrando una realidad de que no estábamos preparados para de un día para otro cambiar todo el esquema en este tema educativo, donde profesores y estudiantes tenían que relacionarse a través de la virtualidad. Pero Sebastián Amado. Pero solo le pasa a una muy pequeña minoría en Colombia. Miren estos datos. En el país, casi 2/3 de la gente no tiene acceso a internet fijo, que es el mejor para la educación virtual. Ahí hago la pausa porque es cierto, ellos utilizan datos muy actualizados, y una de las situaciones actuales en Colombia es que a veces se muestra en las estadísticas de que la cobertura nacional del internet ha subido y que ronda casi el 80 al 90%, pero eso tiene una doble cara, y es que ese internet no es de buena calidad. Gobierno saca pecho con que aquí hay internet móvil, pero la señal muchas veces es inestable, los consumos de datos son limitados y en ocasiones es prepago, es decir, que no tiene conexión continua. Volviendo a la conectividad fija, el país es muy desigual. En las ciudades alcanza un 45,7%, es decir, que ni siquiera llega a la mitad. Y en zonas rurales... Ese es un dato nuevo.
El año pasado, al inicio de la pandemia, se daban los datos de que la cobertura estaba más o menos en un 80% en las ciudades. Y fíjense el dato actual que da la Puya, que está en un 43%, 45%, que es bastante grave. Rurales es ridículo, solo hay un 6,2%. Y ni hablar de lo lento que es. Parece. Allí es muy importante el punto que ellos tocan y es en el tema de las zonas rurales. Cuando entendemos el país, pues lo entendemos desde las ciudades, de las urbes, que son los centros donde se genera pues la noticia, la política, la cultura. Pero hay muchos espacios en Colombia de zonas rurales donde vive muchísima gente, y en este tema específico de la educación, pues muchos niños, donde el internet no es que no solo es que sea deficiente y que la cobertura pues no haya llegado a su totalidad, sino que en algunos lugares no hay lo mínimo para disponerse para el acto educativo. Cuando digo lo mínimo es agua potable, energía eléctrica, vías de acceso para que lleguen los profesores, instalaciones físicas mínimas si se hace el modelo de alternancia. Entonces ahí hay una gran diferencia entre una persona que vive en una ciudad en Colombia y una persona que vive en el campo en Colombia. Parece que seguimos en la época en la que si usted levantaba el teléfono se le iba la descarga de la isla del Sol en Ares. Aunque en Bogotá la velocidad promedio es de 40 megas. En Vaupés, Amazonía, Guainía, Bichada y San Andrés es de menos de 5 megas. Bueno, ahí ese dato me parece muy interesante. Estamos hablando que en una ciudad el promedio sea de 40 megas, que también es mejorable, pero bueno, puede soportar una plataforma virtual, reproducción de videos y compartir archivos. Pero cuando hablamos en zonas en Colombia donde llega a 5 megas, pues así la persona tenga un computador, esté disponible, esté preparada para el acto educativo, le va a ser imposible comenzar a interactuar con las aplicaciones y los contenidos para ese aprendizaje. Este video les va llegando por ahí la semana atrás. De los más de 2.300.000 estudiantes en colegios rurales del país, solo el 17% de ellos tiene acceso a un computador y a internet. Y por si fuera poco, solo el 25,6% de los niños y niñas de todo el país han tenido clases con profesores en línea durante la pandemia. Solo un cuarto de los niños y niñas han podido ver el holograma de su profesor en un año. Entonces, bueno, aquí es bastante importante lo que denuncia la Puya. Y también nos hace un llamado de atención, y es, solo el 4% de niños en el ámbito de lo rural han tenido contacto con sus profesores a través de la virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el único canal que tenían y siguen teniendo es la virtualidad para su aprendizaje, pues muchísimos niños, miles de niños en este momento, por más que quieran participar de la educación, que es un derecho nacional, pues se ven limitados en acceder a ella porque no tienen acceso al internet. Entonces tenemos un país que no tiene conectividad, donde hay regiones con velocidades muy lentas y donde los estudiantes que acceden a clases virtuales son muy pocos. Y la cosa no termina ahí. Hablamos con una profesora de la zona rural de Buenaventura y con otra del Catatumbo y nos contaron que en el tiempo que llevan dictando clases virtuales no han podido hacer una sola clase en vivo por internet. Claro, entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa lo de la pandemia, pues desde el gobierno y desde los ámbitos oficiales se dice que hay que pasar a la virtualidad. Pero ese decir pasar a la virtualidad, pues estaba, digamos que dentro de una estructura que no solo era anunciarlo, sino preparar a las instituciones educativas para hacer ese paso a la virtualidad. Recuerdo yo, ya va a ser casi un año, lo de la pandemia aquí en Colombia, cuando nos hicieron quedar dentro de nuestra casa a todos, que las universidades fueron las primeras que tuvieron esa dificultad de hacer el cambio. Y las universidades privadas, que tienen un músculo económico bastante importante y tuvieron dificultad. Ahora imaginémonos esa situación a los colegios públicos colombianos, hacer ese cambio a la virtualidad, que sabemos que en sus primeras fases no es económico, es bastante caro. Esto porque tienen estudiantes que
que viven en lugares donde no hay internet, ni computador, ni luz. Entonces lo que han hecho es preparar. Sí, yo he tenido la oportunidad de conocer algunas zonas de bastante difícil acceso, especialmente en la zona del Chocó, donde en la normalidad antes de la pandemia era difícil llegar y que estas comunidades tuvieran lo básico para tener una vida catalogada normal. Ahora, en medio de la pandemia y dentro del ámbito de la educación, acceder al internet, a un computador, y que estos elementos estén en condiciones para entrar y participar de un acto educativo, pues es algo imposible. Guías físicas para mandarles semanalmente a los estudiantes o enviarles explicaciones por notas de voz de WhatsApp para los que sí les entra la señal. Y ojo, porque no son casos excepcionales. Solo en Bogotá, que acuérdense que es la ciudad más engallada en términos de virtualidad. Cuando hace referencia a engallada es que Bogotá, siendo la capital, pues tiene la posibilidad de tener todos los elementos tecnológicos para garantizar a sus habitantes tanto la cobertura como los elementos mínimos para acceder a la educación a través de los medios tecnológicos. Pero vamos a ver qué dice. 80% de los estudiantes de colegios públicos tuvieron que hacer actividades enviadas por WhatsApp y fotocopia. Entonces, aquí es importante, si en la capital, que es Bogotá, en un país de corte centralista donde las demás capitales pues están en un segundo o tercer nivel, más del 80% de los estudiantes de la capital tuvieron el acceso a su educación no por la virtualidad, sino a través de guías fotocopiadas. Entonces, ahí ya nos está dando un campanazo de que la desigualdad frente al acceso a la educación a través de las nuevas tecnologías en la capital es un drama. Miremos el impacto que tiene esto en los más necesitados, y en esto hay que ponerle otra capita, los más necesitados y los menores más necesitados. O sea que hay ahí una doble situación de pobreza y de discriminación. Esto genera consecuencias nefastas. Con solo 20 semanas de cierres en los colegios se encontró que a los adolescentes les iría peor en el ICFES y ni siquiera aprenderían la mitad de lo que aprenderían. Bueno, el ICFES es el examen que se tiene después de terminar la educación formal, la básica y la media, y que te permite acceder a la educación superior, e ingreso a la universidad. En un año escolar presencial e incluso perderían habilidades adquiridas en los años anteriores en los que sí iban a clases. Que fue pucha, imagínense ustedes entendiendo el álgebra de Baldor a punta de notas de voz. Ahí les dejo su Les vamos a contar la historia que resume todos los problemas de Colombia. En los años 1600, ahora sí serios, vamos a hablar de la desigualdad. 8 de los 10 millones de estudiantes que tiene Colombia van a colegios públicos. Y lo que uno se encuentra... Aquí, no olvidemos este dato. Ellos dicen que 8 de los 10 millones de estudiantes van a colegios públicos. Y la estructura de los colegios públicos en su mayoría para el acceso a la virtualidad y para garantizar los protocolos de bioseguridad para estudiantes y profesores, que hay una gran cantidad de profesores que están en los grupos de alto riesgo, no ha sido la mejor en comparación a esos 2 millones de estudiantes que quedan en colegios privados, que tienen un músculo financiero muy potente y han hecho el traspaso a la virtualidad de manera óptima. Entonces aquí también hay que tener en cuenta de que la gran mayoría de estudiantes colombianos que acceden a la educación primaria y de bachillerato y educación media en ámbitos públicos ya de entrada están en una situación de deficiencia y de marginalidad. Es que hay una desigualdad muy profunda entre la inversión que se hace en los colegios privados y en los colegios públicos. Eso se ve en varias cosas. Los colegios tienen que invertir para adaptarse al COVID y volver a clases presenciales, eso es lógico. Pero hay un pequeño problema, la plata. Miren este dato tan horrible. El Ministerio de Educación destinó 400.000 millones de pesos para que 48.853 sedes de colegios públicos pudieran implementar las medidas anti-COVID. Eso, hicimos el cálculo, son unos 8 millones de pesos por colegio. 8 míseros millones de pesos por sede. ¿Saben cuánto invirtió el Rochester, un colegio que queda en Chía, cerquita de Bogotá y que es privado? 400 millones de pesos. Pero bueno, ¿quién necesita esos 392 millones de pesos de diferencia? ¿Para qué? Y el lavado de manos, que son
otra de las cosas urgentes para poder reabrir los colegios, encontraron que el 26% de los colegios no tienen agua potable en Colombia. En las escuelas rurales el porcentaje es del 50% de los colegios que no tienen agua potable. Esto es verdad, cuando dice que no tienen agua potable es que no tienen agua para el consumo humano. Pueden tener agua de algún aljibe, de algún riachuelo, tienen alguna manguera, pero ese agua no es para el consumo humano. Entonces ya desde ahí pues identificamos una falencia en los protocolos de bioseguridad, que podemos decir que no están ni siquiera relacionados a la pandemia, porque esto es una tragedia que se viene presentando en nuestro país por décadas. Mientras que en los colegios de las zonas urbanas es del 6% ese porcentaje. Si revisamos el acceso a computadores e internet que tienen los estudiantes, la vaina en cambio también es muy desigual. Solo el 66% de los estudiantes de colegios públicos en Bogotá tienen acceso a un computador en casa y solo 5 de cada 10 tienen buen internet, mientras que el 94% de los estudiantes de colegios privados tienen un computador en casa y 8 de cada 10 tienen buena conexión. ¡Ojo! Entonces aquí, ya entrando en el tema, porque la educación está muy ligada al tema del desarrollo de un país. Considero que es uno de los pilares, y es frente a la educación pública y a la educación privada. En Colombia la brecha es demasiado grande. Sabemos que en los países democráticos pues también existen los del primer mundo, como se dice popularmente, también existe pues la educación privada y la educación pública, pero la diferencia tanto de las condiciones y de la calidad educativa no son tan abismales como se vive aquí en Colombia. Evidentemente un colegio privado va a tener unas características especiales que le da su ser de ser privado, pero en Colombia la diferencia de estar en un colegio privado a un colegio público pues te marca las posibilidades que tengas de desarrollo a futuro dentro de nuestro país. Porque esto no es una historia de ahora, sino que lleva toda la vida repitiéndose, solo que con la pandemia se agravó muchísimo más. El cierre de los colegios genera muchos daños en los niños. La deserción se disparó. El año pasado, solo hasta agosto, 102.880 niños y niñas dejaron de ir al colegio. Esto se debe, entre otras cosas, a que muchos estudiantes tuvieron que salir a trabajar para ayudar a sus familias. Las profesoras que entrevistamos nos contaron que dieron comunicación o le perdieron la pista a muchos de sus estudiantes. No saben si siguen en los pueblos. ¿A dónde se fueron? Nada. Varios maestros tuvieron que irse finca por finca, casa por casa, vereda por vereda, para ver si los niños seguían allí y por qué no les estaban contestando. Además de la deserción, el reclutamiento de grupos criminales aumentó. Oigan esta vaina. Eso es importante, y no olvidemos que las zonas rurales en Colombia son bastante amplias y hay mucha gente viviendo allí, como es lógico, pero son las zonas más abandonadas y más olvidadas por el Estado. Y hay presencia de grupos guerrilleros, grupos del narcotráfico, grupos al margen de la ley, que están aprovechando la deserción de los estudiantes para reclutarlos para sus grupos. Es muy interesante este dato que da la puya, porque hace esa relación entre el impacto que está teniendo la poca preparación que tienen el Estado y los responsables de los ministerios y los gobernadores y los alcaldes para implementar una estrategia efectiva en los colegios públicos rurales para que no haya la deserción de estudiantes, y que esto lo están aprovechando los grupos al margen de la ley para reclutar a estos jóvenes. Grave la situación. Creció en un 113% con respecto al 2019 y se debió a que estos grupos aprovecharon para prometerles ingresos a los niños de estas familias, raspando coca o extorsionando gente. Ahí es lo que hablamos del círculo de la pobreza y también el círculo de la violencia. ¿En qué sentido? En que hay una familia en un pueblo que está alrededor de esta situación de violencia. Están los hijos que se están formando en un colegio para poder salir de este círculo. El colegio no tiene la capacidad ni la infraestructura para ofrecer una educación de calidad. La familia no tiene unos ingresos básicos cubiertos mínimos, y hay unos grupos al margen de la ley que están ofreciendo unos mínimos que ni el Estado, ni el gobierno, ni las alcaldías, ni los responsables pues están ofreciendo. Entonces es casi un caldo de cultivo para
mantener este estado de violencia. La deserción y el reclutamiento forzado. También se le sumó la violencia intrafamiliar y la explotación sexual. Al final, el confinamiento llevó a que niños, niñas y adolescentes quedaran encerrados con sus agresores. Los reportes de violencia intrafamiliar en Colombia aumentaron. Bueno, este punto es también bastante grave, y al estar tanto niños como papás en el mismo hogar por tanto tiempo, pues se han incrementado el tema de abusos, y aquí también según el tema del abusos a la mujer, ¿no? El tema de feminicidios y pues todo este drama que se está presentando no solo en Colombia, sino a nivel global. En un 36% con respecto al 2019. Y organismos como Naciones Unidas e Interpol dijeron que el confinamiento hizo que los niños pasaran más tiempo en internet, lo que los hacía una carnada fácil para los predadores sexuales. Aquí es muy importante con el tema de la seguridad de el internet y los menores, que tanto escuelas como colegios que están ya pasando a la virtualidad deben de implementar protocolos para el manejo de las redes sociales. En paralelo, también una formación a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos y que puedan identificar algún tipo de síntomas o de comportamientos para evitar abusos o situaciones complejas a través de la virtualidad que afecten a sus hijos. Y a todo ese cóctel inmundo de secuelas se le añaden los daños a la salud mental, problemas para dormir, irritabilidad, cambios de apetito, frustración, ansiedad, desesperanza y suicidio. Si esto lo sentían y lo siguen sintiendo muchas personas adultas como consecuencia del confinamiento y de la situación de estrés que genera la muerte, la pandemia, la enfermedad, pues imagínense cómo esto impacta a los más pequeños. Al final, en Colombia, el 88% de los niños y niñas tenían problemas relacionados con salud mental y comportamiento. Entonces, no tener el colegio, que es un lugar de escape, que es un entorno seguro y que es un lugar de protección, los tiene jodidos. Ya les tocó también de paso. Más razones para abrir ya los colegios. Calibran la magnitud del daño. Ok, aquí antes de pasar al siguiente punto, con el tema de la apertura de los colegios, actualmente en Colombia se está manejando el tema de la alternancia, que es unos días van al colegio, otros días se quedan en casa. Han iniciado con los colegios privados y algunos públicos, pero también desde el ámbito público hay muchas organizaciones de docentes que están exigiendo al gobierno que para ellos iniciar la propuesta de alternancia tienen que garantizar que los colegios estén adecuados para la bioseguridad, garantizar la seguridad de los profesores, que muchos están en el grupo de riesgo, y también el tema tecnológico para que los estudiantes, tanto en casa como en el colegio, pues puedan acceder a la educación mediada por las nuevas tecnologías. Y a todas estas el COVID, ¿qué? Bien, gracias. Odiándolo todo, pero bien. Vean, la evidencia ha demostrado que los niños no se contagian tanto. Sus síntomas son leves, es menos probable que contagien a sus compañeros, a los adultos, y los colegios no son un nido de infecciones. Bueno, aquí ya comienza con datos interesantes a través de la estadística de la forma o el impacto que tiene el virus en los niños. Sí, es real, en los niños es la población menos vulnerable, hay contagios y se ha visto también algún tipo de muerte relacionada con los menores, pero no al mismo nivel que con los adultos mayores que tienen algún tipo de enfermedad, pues pulmonar, diabetes, hipertensión. Aquí este dato sí es real, pero no deja de causar algún tipo de temor o de prevención en algunas familias para enviar a sus hijos al colegio. Yo creo que aquí, en este punto, la Puya lo que quiere dar es un mensaje de tranquilidad, pero también la sociedad en este momento considero yo que está en esa transición de poder entender que enviar a los hijos al colegio pues no tiene ese impacto negativo que creemos, ¿vale? Y que es natural, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que ahí nos hace falta un poco más de tiempo para poder identificar que los colegios efectivamente, como están diciendo, no es un foco, que los niños no transmiten la enfermedad como lo pueda transmitir un adulto. Bueno, son temas bastante complejos que yo considero que
todavía falta aquí que la sociedad pues los pueda asimilar y que se pueda comenzar a ver ese flujo masivo de estudiantes en los colegios. Enfermedad encontró que los niños de 1 a 18 años tienen menos tasas de hospitalización. Investigadores de Duke y de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, hallaron que en los colegios abiertos en 11 distritos, que tenían un total de 90.000 alumnos y profesores, solo hubo 32 contagios en 9 semanas. Y ningún niño contagió en adultos. Ninguno. En Australia, al principio de la pandemia, fueron identificados 9 estudiantes y 9 empleados infectados en 15 escuelas. Le siguieron la pista a 863 personas con las que tuvieron contactos infectados y se dieron cuenta de que solo 2 se habían contagiado. Tampoco hubo evidencia de que los niños contagiaran a los maestros. Y en general la propagación del virus dentro de esas escuelas australianas fue muy baja. Finalmente... Bueno, esos datos son muy interesantes y como ya les comentaba, ahí yo creo que nos falta un poco más de información y también de ver en este proceso de alternancia que estas estadísticas también comienzan a reflejarse en el país. Países como Dinamarca, Holanda, Finlandia y Bélgica, la apertura demostró eso, que no se aumentaron los casos de contagio. Incluso en Singapur, en donde las escuelas no fueron cerradas, pero se tomaron medidas focalizadas como el seguimiento de contactos, solo se identificaron 3 casos de COVID en los colegios. Además, identificaron que los niños no son los principales impulsores del virus en las escuelas. Entonces, si están justamente preocupados porque los niños se nos van a morir en las escuelas, o porque los niños se van a convertir en el virus andante, o porque se lo van a pegar a los abuelos y los adultos en la casa, tranquilos, no, la probabilidad es muy baja. Sí, entendemos el miedo y también entendemos que pueden haber casos de contagio, pero el costo del cierre de los... Sí, yo creo que ahí es uno de los puntos muy importantes que hay que comenzar a informar a la comunidad, es el tema de las estadísticas, el tema de las pruebas, el tema, yo creo que también con el tema de la vacunación, pues va a ir minimizando ese miedo que existe por parte de los padres de familia de enviar a sus hijos al colegio. Los colegios es mucho mayor. Dejemos de romantizar el volver al colegio. Esto no va a verse así. Prepárate para un verano. Bueno, aquí ya comienzan a mostrar unos clips de series basadas en colegios, ¿no? Y estoy de acuerdo con que se hable de no romantizar el regreso al colegio, en tanto que no será igual como antes. Hay que seguir los protocolos y esto pues hará del colegio un lugar distinto, pero sigue siendo ese espacio, ese otro espacio en donde aprender. Desde lo físico, también hay que comenzar a reconstruir el espacio de la virtualidad, porque desde mi perspectiva va a seguir siendo pertinente durante la pandemia y ya en adelante. Ni así. Ni así. Es una serie colombiana. Ni mucho menos así. Bueno, el clásico del Chavo. Los protocolos de bioseguridad van a hacer las cosas menos chéveres, pero toca. A ver, ¿cómo sería entonces? 1, va a haber un horario de lavado de manos cada 3 horas. 2, se tiene que mantener la distancia de 1 o 2 metros entre profesores y estudiantes. 3, siempre, obvio, se tiene que usar el tapabocas. Siempre. 4, tiene que haber agua, jabón, papel higiénico y sanitarios que funcionen en los baños. Aunque bueno, en mi colegio nunca había jabón. Sí. Ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, el tema del tapabocas, que ya hace el énfasis. Ellos tienen un video muy bueno sobre el tapabocas, lo recomiendo. Y segundo, el tema del jabón. Y sí, me hace caer en la cuenta de que en mi colegio tampoco había suficiente jabón para todos los estudiantes en los baños. Entonces, que es una realidad que al día de hoy sí se sigue presentando, ¿no? Entonces ahí también hay que poner una atención en los colegios públicos en este tema. 5, se recomienda hacer clases en espacios abiertos más que encerrados cuando se puede. 6, no se puede hacer la tradicional, eterna, inefectiva, inmamable, aburrida reunión de padres de familia, donde el papá aprovecha para sacar su ego a flote. Además, mi niño, mírenlo, tan hermoso, tan inteligente, digno heredero. 7. Los niños menores de 2 años, adultos mayores de 60 o personas con enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedades pulmonares no regresarán por ahora al colegio. 8. Y ahí en ese punto hay muchas organizaciones de profesores del ámbito público que están reclamando el tema de la garantía de
los espacios y de los protocolos de bioseguridad en los colegios, porque hay muchos profesores que están en ese rango de personas vulnerables. Los papás deben dar el consentimiento para que el niño vaya al colegio. Si el papá no quiere, el niño no va. Estas son las mismas guías de todos los países y suenan maravillosas. Pero esto es Cundinamarca y no Dinamarca. Y pues aquí hay colegios en las zonas rurales que no tienen ni agua, ni instalaciones adecuadas, ni lavamanos, ni sanitarios. A los Lo que ya hemos venido hablando. que les suena hasta la pintura y que hoy, un año después de que los niños salieron, están en peores condiciones. El gobierno no puede seguir haciéndose el pendejo y seguir insistiendo en ese noble propósito de ver cómo la educación se desbarata y se cae a pedazos. Hay que apoyarlos para que estas medidas de bioseguridad se cumplan en los colegios rurales y urbanos y aprovechar la pandemia, que sirva de algo pues, para solucionar estos problemas que llevan siglos. Por otro lado, la UNESCO recomienda que Sí, ahí estoy de acuerdo con la puya y se sabía desde ya hace muchos años la diferencia que había dentro de la educación pública y la educación privada, tanto en la formación inicial como en la educación superior. Este es el momento para que los gobiernos, los políticos, las personas responsables aprovechen para que esa diferencia o esa brecha se vaya minimizando. Si no es ahora, ¿cuándo? Porque este es el momento para que toda esa cantidad de instalaciones educativas se refuercen, no solo para mostrar una estrellita para el gobierno de turno, sino para garantizar el acceso en calidad a la educación a millones de niños colombianos que pues, lo están necesitando. para este regreso a clase. No solo se tienen que priorizar los adecuamientos físicos, sino que los procesos de aprendizaje también tienen que cambiar. Por ejemplo, que los primeros en volver sean los estudiantes de primeros grados y de los que están a punto de graduarse. Hacer más flexibles los programas de estudio. Ahí ese es el punto importante para mí. Casi todo el video, pues aparte de la denuncia que está perfecta, y es los modelos pedagógicos y los modelos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje se tienen que transformar. Y para esto es importante la preparación tecnológica y formativa de los docentes y los directivos. Aquí no solo con la implementación técnica se logra el cambio metodológico, hay que también formar a los docentes, a los directivos y a los estudiantes para utilizar la tecnología pues en el ambiente formativo. Si tienen que cerrar un curso en caso de rebrote y acompañar psicológicamente a los estudiantes. En serio, ¿no? Si esto se cumple, miren, vamos ganados. Volver no se trata de que todo el mundo se atafague en el colegio, ni de que todo el mundo se quede en la cama. Esto hay que hacerlo gradual, con las medidas necesarias y con las prevenciones que ya les contamos. Pero sí nos queda una certeza. Los niños, niñas y adolescentes necesitan volver a clase. Los pelados están mamados de estar con sus papás y los papás están mamados de estar con sus hijos. Bueno, ya acabamos de ver que la virtualidad es como el dióxido de cloro de Natalia París. Una farsa. Está jodiendo la salud mental de los niños, retrasa el aprendizaje a unos niveles alarmantes. Aquí cuando él hace referencia a que la virtualidad es una farsa, es la virtualidad como una realidad objetiva en Colombia y que está dando sus frutos dentro de todo el territorio colombiano. Ahí sí es una farsa como realidad. ¿En qué sentido? En que pues, los colegios no están preparados, los profesores no están formados, hay muchas deficiencias en el tema de los elementos tecnológicos, esa brecha que hay entre el ámbito público y el ámbito privado y la cobertura. Ahí estamos de acuerdo en que es una farsa, pero no es una farsa en tanto que es la solución y la alternativa para mantener los espacios formativos, para mantener la educación en medio de la pandemia y para implementar metodologías que integren las nuevas tecnologías para el ahora y para el futuro. Amplía la desigualdad más y más y le abre la puerta a todas las formas de violencia contra los niños, así o más claro. Bueno, excelente el video, me parece muy pertinente y el análisis que dan, los datos que comparten muy adecuados y el llamado de atención que hace la puya. Les recomiendo el canal y bueno, este era mi video reacción a este video que me pareció muy interesante y nos vemos en el siguiente video del canal. Hasta pronto.